quedaban fuera de muralla y por lo tanto eran más vulnerables a los ataques de los piratas berberiscos. Por lo que respecta a la predicción, hemos de saber que en meteorología los avances cada año cuentan y muchísimo. No se contaba con los mismos medios hace 30 años que en la actualidad, y evidentemente si ya nos vamos a estas épocas históricas, lo poco que podemos saber son manías, tradiciones, leyendas, y que juegan sobre todo con un elemento súper importante: los refranes. Los refranes son una fuente de riqueza increíble, que muchas veces no los valoramos debidamente. También pensamos que las gentes de antaño no tenían ni puñetera idea de lo que decían. Creo que estamos totalmente equivocados. Aquella gente, disponiendo de los escasos medios que tenían, sabían muchísimo más de lo que nosotros sabemos teniendo lo que tenemos hoy. O sea, eso es algo que quiero remarcar desde un primer momento. Y por lo tanto, el hecho de obviar muchos refranes, muchas historias y leyendas que nos cuentan de si la vaca cuando oye tal ruido se esconde, o si los pájaros que vuelan en tal formación, detrás de toda esta serie de leyendas hay mucho misticismo, pero también hay algo de ciencia de la época. Y evidentemente creo que hemos de empezar a entender un poco la climatología por esa perspectiva. Si comenzamos a obviar este tipo de modelos primitivos, prehistóricos, para no solo centrarnos en lo que conocemos hoy, creo que estamos muy equivocados. Hemos de partir por ahí. Respecto a la predicción en Vinaroz, vamos a hablar de un riesgo, y que es, por decirlo de alguna manera, la bestia negra de nuestra población. Más que nada por nuestra ubicación en un llano. He hablado de las inundaciones. Históricamente las inundaciones, por Rascarque en su crónica de principios del siglo XX las describe a la perfección. Vemos que antaño, sobre todo, el Servolejo era una arteria con un caudal que era prácticamente permanente, lo que hacía que, como vemos en este gráfico, las crecidas podían producirse en cualquier etapa del año, aunque básicamente predominando en los meses de otoño, concretamente entre septiembre, octubre y noviembre. Evidentemente, la probabilidad de desbordamiento se solía producir en estas épocas. ¿Por qué? Básicamente porque la mayoría de precipitaciones que se registran en nuestra cuenca mediterránea se reparten entre esos meses.